Muchas gracias, señorías. Buenos días a todos. Comparezco hoy en el Senado con el propósito de informarles del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2012 y, en concreto, y dado el tiempo que llevamos, intentaré concentrarme en lo que es responsabilidad de la Secretaría de Estado, en particular los ingresos presupuestarios incluidos en este proyecto de ley. El contexto económico y fiscal con el que nos encontramos y que ustedes bien conocen tiene, como es fácil imaginar, un impacto directo en la previsión de ingresos que se ha incorporado al proyecto de ley de presupuestos para 2012. No quiero abundar ni insistir en la aportación de datos ya conocidos y manejados, simplemente la referencia de una estimación de caída del PIB del 1,7% y con los datos ya confirmados por el Instituto Nacional de Estadística en cuanto de crecimiento intertrimestral, que confirma el cuadro macroeconómico que ha dado soporte a esta previsión de ingresos. En este sentido, la previsión de ingresos tiene que ser y es un reflejo de este escenario macroeconómico. De hecho, sin las medidas de consolidación fiscal a las que me referiré posteriormente y en este contexto macroeconómico, es evidente que la base imponible agregada a los principales impuestos que se recaudan en España sufriría un descenso importante, en particular el gasto sujeto al impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades. Es por ello que se justifican las medidas de consolidación fiscal concretadas en medidas de carácter tributario. En este marco, que he descrito sucintamente, porque entiendo que no tiene mayor sentido abundar en ello, este marco, como les decía, nos obliga desde el Gobierno, en la presentación de este proyecto de ley, a tomar medidas, a proponer medidas que se contienen en estos presupuestos para 2012, que estén encaminadas a conseguir el objetivo ineludible de contención del déficit en la línea de la senda de consolidación fiscal que este Gobierno se ha marcado para esta legislatura. Las líneas de este proyecto de ley son reflejo de decisiones que buscan precisamente ese mayor equilibrio presupuestario, de tal manera que no se comprometan las bases de nuestra economía, insistiendo, por otro lado, en el mensaje de que no es incompatible la austeridad, la consolidación fiscal con el crecimiento, sino, más bien, todo lo contrario, son conceptos que deben ser y son complementarios. En ese sentido, cabe recordar que para que una economía pueda crecer de forma sostenible, pueda crecer de forma viable, es necesario transmitir la credibilidad derivada del equilibrio presupuestario o, en su defecto, de una contención del déficit como punto de partida en el que nos encontramos en España. Por tanto, esa recuperación de la confianza, esa recuperación de la credibilidad, un aseguramiento de la prestación de los servicios públicos esenciales que son propios de un estado de bienestar y la consolidación de las bases para el crecimiento económico son los fines perseguidos en el texto objeto de esta comparecencia. Para la consecución de estos objetivos hemos adoptado decisiones en materia de ingresos públicos que nos permitan no solo sostener la caída que, como he dicho, debería producirse dado el cuadro macroeconómico, sino conseguir un crecimiento de los ingresos tributarios en este contexto de consolidación fiscal. Cabe distinguir, por tanto, dos grupos de medidas, medidas de carácter tributario, medidas de carácter impositivo que afectan a las personas físicas, o podríamos decir a las economías familiares, y un segundo grupo de medidas que afectan... No es mío. Debe ser de la deja Marta con la funda. Como les decía, hay una primera tanda de medidas que se refieren que afectan en última instancia a las economías familiares, a las familias, y otras que afectan a las empresas, en definitiva, impuestos sobre las personas físicas o impuestos que afectan a las personas jurídicas. Como saben ustedes, y de carácter complementario y, por tanto, incorporados a la previsión de ingresos que hemos incluido en la Ley de Presupuestos para 2012, hay tres grandes bloques de medidas de carácter tributario.
que son el gravamen complementario del impuesto sobre la renta de las personas físicas, las medidas que se incluyeron en el Real Decreto Ley 12/2012, referidas al impuesto sobre sociedades y el resto de medidas incluidas en ese Real Decreto Ley 12/2012. Voy a referirme en primer lugar al gravamen complementario del IRPF, del gravamen complementario sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, que se adoptó, como bien recuerdan ustedes, por Real Decreto Ley 20/2011. Es la principal medida con efectos en los presupuestos del Estado. Supone, como bien saben, la aplicación de un gravamen complementario, progresivo y temporal a la cuota íntegra del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este gravamen se va a aplicar durante los ejercicios 2012 y 2013 con unos porcentajes que van desde el 0,75% para las rentas bajas hasta el 7% para rentas superiores a 300.000 euros. Dado el sistema dual de imposición de las personas físicas que existe en España, se establece también un gravamen complementario para las rentas llamadas del ahorro, en porcentajes que van desde el 2% para rendimientos o rentas menores de 6.000 euros hasta el 6% para rendimientos superiores a 24.000 euros. Como saben, el diseño de esta medida se ha hecho persiguiendo precisamente la progresividad de la misma, es decir, que el esfuerzo que se exige por este gravamen complementario se concentre en los perceptores o las personas, las familias que obtienen las rentas más altas, y no solo, por supuesto, por motivos de equidad y de progresividad, sino también por motivos de eficiencia, de tal manera que la capacidad, la renta disponible, la capacidad de consumo de los perceptores de rentas medias y bajas no se vea afectada por este gravamen complementario, trasladando el mayor peso de este gravamen complementario a los perceptores de rentas altas, en los cuales, digamos, su tendencia al ahorro pues, bueno, toca techo precisamente por las rentas que han percibido. En segundo lugar, tenemos, les decía, como tercer gran bloque, las medidas del Real Decreto Ley 12/2012 que afectan al impuesto sobre sociedades. Estas medidas persiguen, por un lado, sostener o retener la caída de recaudación que estaba experimentando este impuesto en los últimos ejercicios, sin modificar el tipo nominal, el tipo general, y, en paralelo, aumentar el tipo efectivo, lo que se llama el tipo efectivo de las grandes empresas, consiguiendo, por tanto, una mayor equidad, con la misma filosofía o las mismas premisas del gravamen complementario, trasladar la carga a aquellos sujetos, en este caso empresas, que tienen mayor capacidad, tienen mayor capacidad de respuesta y, por tanto, puedan soportar con menor perjuicio para el conjunto de la economía esta petición de un esfuerzo tributario complementario. Las medidas que se han introducido en el impuesto sobre sociedades, de forma breve voy a referirme a ellas. Distinguiré aquellas que tienen un efecto para los ejercicios 2012 y 2013 de aquellas que tienen un carácter más estructural y permanente en el tiempo. Las de carácter coyuntural, que por tanto surtirán efectos en los años 2012 y 2013, son en primer lugar la limitación de la deducción fiscal del Fondo de Comercio. Consiste básicamente en un diferimiento de unos beneficios fiscales por la vía de limitar la deducción fiscal, insisto, de lo que llaman el Fondo de Comercio, tanto el que se genera cuando se adquiera un negocio como cuando hay operaciones de reestructuración, sea mediante fusión, escisión, etcétera. Se trata o se ha establecido un límite anual máximo de la centésima parte de su importe. Por tanto, si antes se puede deducir el 5%, ahora se deducirá como mucho el 1%. Siguiente medida con carácter temporal es la introducción de un mínimo, una cantidad mínima para el cálculo del pago fraccionado. Este límite mínimo se aplica a entidades que tengan un importe neto de cifra de negocio superior a 20 millones de euros y consiste en la exigencia de un porcentaje mínimo sobre el resultado contable, no sobre la base imponible del impuesto. En tercer lugar, tenemos el llamado gravamen especial sobre rentas procedentes del extranjero. Hemos aprobado un gravamen especial que se aplica a dividendos o participaciones en beneficios como categoría general que procedan de entidades, de otras empresas que no residen en España, entidades extranjeras,
o rentas derivadas de la venta de acciones de ese tipo de entidades extranjeras que se han realizado durante el 2012. Con carácter definitivo y en el ámbito de los impuestos sobre las empresas, los impuestos sobre sociedades, hemos introducido otro grupo de medidas que, como les decía, tienen un carácter estructural y no temporal. En primer lugar, hemos introducido límites para la deducción fiscal de los gastos financieros. Se ha incorporado en el Real Decreto Ley 12/2012 el carácter no deducible para los gastos financieros que se generan dentro de un grupo mercantil y que están vinculados a la realización de ciertas operaciones intragrupos, salvo que el contribuyente pueda acreditar la existencia de motivo económico válido. Adicionalmente, se establece un límite del importe de los gastos fiscalmente deducibles en el ejercicio de un máximo del 30% del resultado operativo de la entidad. En todo caso, esta limitación de la deducibilidad de gastos financieros no es obstáculo para que, si la entidad no llega a ese límite, pueda utilizar en el futuro, ante los 18 años, la parte de gastos que no pudo deducirse en un determinado periodo. Por tanto, lo que perseguimos es acotar el impacto fiscal de la deducibilidad de estos gastos financieros por año a una cierta cantidad. En segundo lugar, insisto, con carácter estructural, también se elimina un ajuste fiscal de notable impacto recaudatorio, como era la libertad de amortización, que no estaba vinculada al mantenimiento del empleo. En este contexto, se elimina precisamente la libertad de amortización para aquellas entidades que no sean de reducida dimensión. Por tanto, se mantiene la libertad de amortización para las llamadas pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, si hay sujetos pasivos con cantidades pendientes de deducir, pues se ha estipulado un régimen transitorio para poder, con ciertos límites, poder seguir deduciendo o haciendo ese ajuste por la libertad de amortización. Pero para el futuro, insisto, con ese carácter estructural y dejando fuera a las pymes, optamos por no mantener esta medida de ajuste fiscal. El conjunto de las medidas por estas modificaciones normativas en el impuesto sobre sociedades debe suponer un aumento de los ingresos del Estado superior a los 5.000 millones de euros. En tercer lugar, me quiero referir también a un tercer bloque de medidas de carácter tributario que tienen su impacto en la estimación de los ingresos contemplados en el proyecto de ley. En ellos está el procedimiento de regularización especial de rentas y activos ocultos en el extranjero. Se contempla este mecanismo para que los contribuyentes del impuesto sobre las rentas personas físicas, contribuyentes del impuesto sobre sociedades y contribuyentes del impuesto de la renta de no residentes, antes del 30 de noviembre, afloren bienes y derechos no declarados con un pago previo de un gravamen del 10% del valor de esos bienes o esos derechos aflorados. Esta medida, desde luego, tiene un carácter no solo especial, tiene un carácter verdaderamente excepcional y no puede analizarse de forma aislada como una figura tributaria más de las que he estado mencionando en el contexto de esta estimación de ingresos. Se entiende, primero, por su carácter excepcional en un contexto de ajuste presupuestario como el que nos encontramos, y segundo, hay que analizarlo de forma globalizada o de forma contextualizada con las medidas incluidas en los anteproyectos de leyes, tanto ley ordinaria como ley orgánica, que se han incorporado una serie de reformas relativas a reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En definitiva, reforzar las herramientas con las que se dota la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la detección y persecución del fraude fiscal y, por supuesto, con la reforma ya anunciada, que ustedes conocen, del delito con delito de Hacienda Pública, que va a agravar las penas en ciertos supuestos especialmente punibles. En concreto, se ampliará también, consecuentemente, el plazo de prescripción de esos delitos o esos supuestos, esas conductas más graves de delito fiscal. En este contexto, esta medida de regularización especial de activos no declarados, el Real Decreto Ley contemplaba un desarrollo vía orden ministerial de los aspectos necesarios para la implementación e implantación de la medida
y la próxima semana tendrá lugar la firma por parte del ministro de esta orden ministerial y, por tanto, su publicación, una vez conseguidos ya digamos, los informes preceptivos del Consejo de Estado y el resto de asociaciones, agrupaciones empresariales, etcétera. Hasta aquí me he referido a las medidas del impuesto sobre sociedades. Quiero referirme también a otro grupo de medidas que impactan en la estimación de ingresos para 2012, en concreto el impuesto especial sobre las llamadas labores de tabaco. Muy brevemente les diré que en la Real Decreto Ley adoptamos la decisión de cambiar la estructura del impuesto sobre las labores de tabaco. Es una estructura especial en el sentido de que hay un componente porcentual y otro componente específico que se materializa en un número de euros según un número de cigarrillos, y la situación española, en cierto modo, estaba alejada del contexto de la Unión Europea, donde se da mayor peso a la imposición por vía específica en lugar de la imposición de tipo porcentual. En definitiva, todas estas medidas deben suponer y supondrán un incremento de los ingresos que alcanzarán los 12.300 millones de euros, que, teniendo en cuenta el contexto económico al que me he referido al iniciar mi comparecencia, deben contribuir y contribuirán para que existan 6.907 millones de euros más de ingresos impositivos que el año pasado. Por otro lado, el proyecto de ley para el 2012 recoge, como suele ser habitual, medidas de carácter técnico y que vienen siendo recogidas tradicionalmente en las leyes de presupuestos y que tienen incidencia también en los ingresos, y aunque tengan este carácter técnico, sí que quiero en esta comparecencia por lo menos apuntarlas, ¿no? Son la actualización de los coeficientes correctores en el impuesto sobre las rentas personas físicas, de coeficientes correctores del impuesto sobre sociedades, modificaciones en impuestos sobre el valor añadido por transposición de normativa comunitaria, los cambios en la ley de impuestos especiales para integrar el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos con el impuesto sobre hidrocarburos y algunas de las actualizaciones de tasas y actos jurídicos documentados. Hasta aquí, señorías, el conjunto de medidas de carácter tributario que van a impactar que han impactado en la estimación de ingresos contemplada en el proyecto de ley. De forma muy rápida, señor presidente, voy a referirme a un desglose de la estimación por capítulos contemplada a la materialización de ese diseño de medidas en cada uno de los correspondientes capítulos. Los ingresos no financieros del Estado ascenderán a 211.089 millones de euros. Estos ingresos están constituidos por ingresos impositivos en una cifra de 167.797 millones de euros y 43.292 en concepto de ingresos no impositivos. En cuanto se refiere a los ingresos impositivos, que representan, como bien saben ustedes, la mayor parte de la estimación de ingresos públicos, esa cifra que me he referido de 167.797 millones de euros, el aumento estimado va a suponer la implementación precisamente de las medidas de consolidación fiscal a las que me he referido al inicio de mi comparecencia. En el ámbito de los impuestos directos tenemos tres grandes figuras, básicamente el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La recaudación prevista es de 73.106 millones de euros, que supone un incremento del 4,7 en relación con la recaudación del 2011. Básicamente, la estimación parte de considerar, de tener en cuenta el gravamen complementario del impuesto sobre la renta al que me he referido antes. Lógicamente, también en esta previsión hemos tenido en cuenta la evolución poco favorable que se espera del empleo y, por tanto, de las rentas de trabajo sujetas al impuesto. Por tanto, quiero recalcar en este momento, y hablando de la figura impositiva más importante, que la estimación y las previsiones que se ha hecho del Gobierno son previsiones prudentes y perfectamente creíbles. Segundo impuesto directo en orden de importancia sería el impuesto sobre sociedades. Me he referido a las medidas de modificación de la normativa para mejorar la tributación efectiva por este concepto. Estamos hablando de una estimación de 19.564 millones de euros, señorías, con un incremento sobre el 2011 del 17,8%. Básicamente, estos incrementos tienen que ver con las medidas de consolidación fiscal. La tercera figura, que son el resto de impuestos indirectos, el impuesto de la renta no residentes y cuotas de derechos pasivos, se estima una recaudación de 6.050 millones de euros.
La otra gran pata de los ingresos públicos, los ingresos impositivos, son los impuestos indirectos. Dentro de ellos, la figura más importante es el impuesto sobre el valor añadido. Se espera que la recaudación por estos ingresos, por el impuesto al valor añadido, ascienda a 47.691 millones de euros, con un descenso del 3,3% respecto de 2011. Ello, ya saben ustedes, corresponde a las estimaciones de la caída del consumo interno que se va a producir en España en este contexto de recesión económica. Los ingresos por impuestos especiales se situarán en una cifra de 18.426 millones de euros, también con un decremento muy acusado, digamos, muy relacionado con la caída de los impuestos sobre los hidrocarburos, que supone un descenso del 2,9%. El resto asciende a una cifra menor, en términos relativos, de lo que es el presupuesto del Estado, que son 2.960 millones de euros. Simplemente apuntar que todas estas cifras suman la cantidad de ingresos impositivos de 167.797 como ingresos, insisto, impositivos. Lo que se refiere a ingresos no impositivos tiene un incremento especial hasta alcanzar una cifra de 43.292 millones de euros, que tiene que ver este aumento, lógicamente, con el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas y el ajuste que se hace en cuanto a las entregas a cuentas y liquidaciones del sistema, según la normativa anteriormente vigente. En cuanto al resto... Concluya, ¿sí? Porque... Concluyo, Presidenta. Una referencia a los presupuestos de beneficios fiscales. Decirles que suponen, como saben, aquellas partidas que suponen una reducción de la recaudación impositiva, repartiendo en diferentes figuras impositivas. Los beneficios fiscales se reducen comparados con el año pasado en un 5,6%, en este contexto de reducir el impacto de la carga recaudatoria. Bueno, concluyo señalando, señorías, que estos presupuestos y, por tanto, las medidas tributarias que les acompañan suponen, lógicamente, un esfuerzo que hemos intentado trasladar a quienes tienen mayor capacidad de pago, lo que nos permitirá estabilizar nuestra situación. Señorías, concluyo esta primera intervención agradeciéndoles su atención. Espero que les haya podido ser de utilidad. Muchas gracias, señora presidenta.